La semana del hogar en Vía Confort con ofertas imperdibles. Por ejemplo, televisor LED Full HD por solo $130. ¿Dónde? En Vía Confort. Y escuchaste bien, ¿eh? Solo $130 Full HD. Vía Confort 2507-3883. Muy bien, y le damos la bienvenida a Andrea Tuana. ¿Cómo estás? Directora de la ONG El Paso. ¿Qué tal? Bien, obviamente podríamos hablar de muchas cosas. Está corriendo la Operación Océano, está arrojando un montón de información que, bueno, ha hecho que para algunos sea recién la primera vez que ponía la mirada en estos temas. Otros, como ustedes que trabajan hace mucho tiempo, no están sorprendidos. De hecho, en todo caso, lo que pueden llegar a sentir es, al fin se está actuando. Exacto. Pero ya que estamos, vamos a poner toda la carne en el asador, ¿no? Entonces, hay un informe además que viene del extranjero, concretamente de Estados Unidos, que le está reclamando al Uruguay, y ya desde hace bastante tengo entendido, que le falta compromiso, resumiendo, ¿no? En esta lucha contra la trata de personas. ¿Te animas a desglosar ese concepto, Andrea? Sí, claro, estamos de acuerdo. O sea, lo primero es decir que Uruguay ha tenido avances importantes. Desde el año 2006, 2007 este tema empieza a empujarse, pero partíamos de una base muy básica. No se veía el tema de la trata en esa época, así que hubo que definir la trata, diferenciarla de lo que es el tráfico. Hubo que Hubo que legislar además. Hubo que legislar. Bueno, no teníamos delito de trata, ¿no? Sí. O sea, las redes de trata podían operar en Uruguay y no había delito. Y en paralelo la explotación sexual de menores. Exactamente. Y bueno, entonces hoy que hay una ley, hay un Consejo Nacional de Trata, hay mayor visibilidad o reconocimiento del problema, de todas maneras nos falta mucho. Yo creo que todavía pensamos que Uruguay está lejos de estas problemáticas, que eso pasa como en otros países, y que acá en realidad trata así, tal cual como lo vemos, no. Bueno, podemos repasar ese como lo vemos, ¿no? Porque uno le viene enseguida a la mente o En la puta vida, aquella película, ¿se acuerdan? O películas de afuera, Sí. donde se visualiza la captura de las personas y que son secuestradas y llevadas o engañadas o bajo fuerza a trabajar en la prostitución en otros países. ¿Es ese el cuadro, la foto? ¿O hay otras formas en las que se reproduce este tema? Yo creo que la película tiene mucha vigencia en la puta vida. De hecho, esa ruta todavía se mantiene en Uruguay. Hace 30 años que esa ruta se sigue utilizando para trasladar mujeres uruguayas a Milán y a otros países de Europa. Pero también existe ahora, desde los últimos 7, 8 años, unas redes de trata que vienen desde Centroamérica, que traen mujeres de Dominicana, de Ahí va, ahora es Cuba. otra la foto. Bien. Exactamente, es otra la foto porque antes nosotros éramos un país predominantemente de origen, de acá se captaban mujeres para llevar. Hoy, no voy a decir que somos predominantemente de destino, pero somos fuertemente de destino. En esta investigación que nosotros hicimos y que presentamos la semana que viene, el 80% de la explotación se hizo acá, en suelo uruguayo. Entonces, eso también nos está mostrando otra cosa, ¿no? Y no solamente de migrantes, si bien tienen un peso muy importante las mujeres migrantes, pero también hay adolescentes que son trasladadas, captadas para la trata interna, para llevarla a fiestas electrónicas. Esa modalidad de trata también está presente. Ahí es donde se mezcla con, y cuesta. por eso me gustaba que hiciéramos hincapié en eso. Se mezcla mucho con lo que entendemos como explotación, ¿no? Sí. Pero sí es el gran título, de alguna manera, sigue siendo trata. Es una forma de abordar al ser humano como un objeto y comercializar con él. Claro, la diferencia que tiene la trata es que para que exista trata o se tipifique tiene que haber una red, tiene que haber más de 2 personas, tiene que haber una captación, un traslado, sacarla de su lugar de origen y trasladarla, que puede ser dentro del Uruguay o fuera, que de repente en la explotación sexual, como por ejemplo lo de Océano, en principio, según lo que No dice la había Fiscalía, redes, no habría claro. una red, ni una captación, ni un traslado, sino que sería esa explotación directa de ese explotador cliente con la adolescente. Red mediante o sin red mediante, lo que tu investigación de alguna manera está arrojando es al Uruguay como país de, es horrible decirlo, de alto consumo. Sí, claro, por supuesto, claramente. De alto consumo, y también en esta investigación nosotros miramos la trata laboral. O sea que también acá en Uruguay
hay trata laboral y esa trata laboral se da en el sector doméstico, en familias de mucho poder adquisitivo. Y se da sin real conciencia de lo que se está haciendo. Bueno, yo dudo que no haya una real conciencia, quizás no le pongan el título de trata, pero lo que uno ve conversando con esas víctimas es que son prácticas esclavistas, ¿no? Es de servilismo puro, como que estuviéramos en la trata de la época colonial. Se van a buscar esas mujeres a Bolivia y a Perú, a Paraguay, porque esas mujeres además son más fácilmente... es más fácil someterlas, ¿no? Se a les esas paga por debajo condiciones. de los Sí, laudos o de los... se les paga por debajo de los laudos. Prácticamente no tienen descanso, o sea, sus jornadas de trabajo es desde que la casa empieza su funcionamiento hasta que se cierra. O sea, no es un tema de un horario. Días libres, a veces tienen un día libre por semana o cada 15 que no saben qué hacer con ese día libre. Terminan en esa están... casa trabajando, por lo tanto. Exacto. Claro. Tienen que asistir y atender invitados de fiestas multitudinarias, o sea, y además el tipo de tarea que tienen que realizar, ¿no? No es, bueno, la comida, las tareas domésticas, el cuidado de los niños, a veces cosas muy desde, no sé, secar, encremar a la persona, o sea, una cosa bien de esa trata de esclava, de tener un esclavo propio. ¿Eso pasa hoy? Eso pasa hoy en familias de mucho poder adquisitivo en nuestro país. Y obviamente te llega por testimonio directo. Sí. ¿Y esas personas siguen trabajando donde están trabajando? Bueno, los casos que nosotros tuvimos son personas que han podido salir y que se han hecho, bueno, las denuncias correspondientes, ¿no? También hay trata laboral en la construcción. En esta investigación hemos relevado casos de, yo que sé, de colombianos que vienen y que están viviendo en condiciones infrahumanas, todos juntos en una habitación, poca comida, poco sueño. ¿Y funcionan como cuadrilla para tal o cual obra? Exacto, Mirá. exacto. Vimos también una situación de unos ciudadanos africanos viviendo en la caja de un camión en el Chuy. Esa es otra de los testimonios que relevamos. O sea, están pasando cosas bastante... ¿Dónde va a presentarse esta investigación que hicieron ustedes? La vamos a presentar en forma virtual el 5 de agosto, la pueden ver en nuestras redes sociales y después, bueno, vamos a hacer una distribución. Ahora estamos haciendo un poco de prensa previa, pero luego la investigación va a estar a disposición de todo el mundo porque va a estar en PDF, en nuestras redes, colgada, o sea que es de acceso total. Permíteme, Andrea. Pepe. Me quedé pensando en esto último que decía Andrea, porque Gerardo Rey, ex director de trabajo durante el gobierno de Vázquez, había denunciado el tema de los trabajadores colombianos en una obra cercana al centro. Me quedaban tantas interrogantes de decir, bueno, ¿cómo llega esa gente acá también, ¿no? A nuestro país? Y también pensaba que el cambio que se está dando a nivel de las migraciones hace que muchísimas mujeres hoy estén llegando a distintos puntos. Hoy no, porque la pandemia no lo permite, pero bueno, hasta antes del 13 de marzo, y que, bueno, son carne de cañón de alguna manera por la debilidad que presentan al llegar a un lugar que no conocen, que no es el de ellas, ¿no? Y también pensaba en una pequeña anécdota, hace como 13 años en un hotel en Río de Janeiro que estaba realizando una cobertura de una cumbre del Mercosur. Cuando entré al hotel, que era un hotel importante, digamos, lo primero que vi fue un cartel que estaba en portugués y en inglés que decía: mantener relaciones sexuales con menores de edad está penado por la ley número tal y tal y tal. Y es un impacto, ¿no? Sabiendo que Río de Janeiro además es un lugar complicado. Y vos decís, pero yo nunca vi en Uruguay algo de esto, ¿no? Ni siquiera vi un cartelito que dijera que había una ley que estaba penado, porque quizás todavía la ley no existía, o si existía, no había una promoción, Es que tal por vez ejemplo. una pregunta clave ahí sea si es un tema de que faltan leyes o falta control. Exacto. O Esa era la voluntad pregunta. de los gobiernos realmente para ponerle coto a esta situación. Esa era la pregunta. Pero la ley, si no me equivoco, recién en el 2018, ¿no? Sí. Se vota... Estaba la de explotación La ley sexual integral, digo en el yo. 2004, pero la ley integral de trata y explotación sexual 2018. Y bueno, imagínense, 2018 recién. Y efectivamente a veces las leyes existen, pero no se aplican o no se controlan o no se instrumentan los mecanismos adecuados Pero para vos necesitas de una ley se para saber que no podés tener una esclava en tu casa. Pero el O sea, Estado, son esas pero cosas el que Estado decís, sí, claro, pero el Estado sí tiene que tener la obligación de impedir que eso pase, porque como ella cuenta, el abuso existe y hay personas que efectivamente lo ven como normal y creen que efectivamente pueden tener una esclavita en la casa que les haga
como una sirvientita que les haga las cosas. Pero, a ver, todos nosotros conocemos a alguien, tenemos algún conocido que hemos criticado por eso. Es decir, en el Uruguay del interior, por ejemplo, es muy típico, ¿no? Es decir, está la madre, la hija, es decir, toda la familia prácticamente viven en la casa y desde la madre a la hija, que a veces tiene la misma edad que la hija de la dueña, trabajan como si fuera la madre dentro de la casa. Bueno, pero una cosa es Entonces, trabajar respetando horarios y cumpliendo con las leyes pero sin laborales. horario, no, como dijo ella, sin horario. Perdón, Desde que Selva, la pero yo casa no se conozco mueve, a nadie no, que de la pueda casa. pensar, porque capaz que no puedo ni ser amiga de alguien que realmente tenga ese tema con la gente En el que trabaja interior del ahí. país esto no se da con mucho más la práctica del frecuencia. No, pero digo porque tú dijiste, todos conocemos a alguien. Bueno, no, yo no conozco a conozco, nadie. sí. El Que, tema- que existan es otro tema, ¿no? El tema es que la sociedad uruguaya siempre No quiere vio, decir que sea amiga de esas estos personas. temas por el costado. Claro. O sea, sí. tanto el tema este del servilismo y la esclavitud del personal doméstico, que yo lo conozco de hace años, y como muchos sabemos que existe, el tema de la trata de blancas también, de jóvenes que las llevan lógicamente a prostituirse sexualmente al exterior, sucede hace años y siempre lo vimos de costado. Ustedes fíjense que para llevar una mujer aquí, un adolescente o una mujer a Europa, hay un costo aproximado entre 4 y 6 mil dólares, entre pasajes, papeles y demás. Y eso le deja a la persona que explota allí en Europa entre 400 y 2 mil dólares diarios. Es un negocio económicamente muy rentable. ¿Y cómo es el negocio cuando estamos hablando, por ejemplo, de para trabajar, no los colombianos? ¿Quién gana ahí? ¿Cómo Bueno, ganan ahí? Eso es lo que tenemos que investigar mucho más, ¿no? En la trata laboral, Sí. ¿qué red hay? Nosotros no llegamos a ver esa parte. Sí pudimos avanzar en las redes de trata sexual, que son de este estilo, o las redes que componen dominicanos, por ejemplo, con uruguayos, o las redes más comunitarias. En la trata laboral lo que nosotros pudimos ver es que aparece una persona de nacionalidad cubana en el medio del campo de un departamento X en una situación de explotación laboral. Bueno, ¿cómo es esa conexión? ¿Dónde están esos intermediarios? Eso no lo sabemos, ¿no? ¿Y cuánto ganan esas empresas que utilizan estas personas? Tampoco, ¿no? Pero lo que sabemos es que eso pasa y que se está dando en Uruguay. Entonces, en trata laboral hay que investigar mucho más. Bien, claro, porque queda la pregunta abierta de qué tanto pasa por vulnerabilidades propias de las personas explotadas en el escenario que fuere, qué tanto pasa por, bueno, falta de legislación, qué tanto pasa por los intereses económicos que puede haber en torno a este sistema, ¿no? Vero. Bueno, yo creo que hemos mirado para el costado hace muchos años respecto a esto, ¿no? Esta ruta de la que ustedes hablan en la investigación, yo recuerdo un artículo del Observador de hace años que ya hacía una ruta de la explotación sexual y de la trata que tenía que ver con, bueno, determinada ruta nacional, se hizo un recorrido geográfico, había una localización de eso y en todos estos años no se ha avanzado demasiado respecto a eso. Creo que esta nueva ola de migración implica un reto que se agrega a una situación que ya teníamos y visualizo que es difícil incluso que las personas en algunos casos entiendan que están siendo víctimas de trata. Porque a veces tenemos esta imagen de alguien que está sometido por la fuerza, de alguien que está bueno, atrapado en determinada circunstancia en contra de su voluntad. Pero otras veces, y recuerdo un caso muy reciente de una suerte de whiskería o algo así que se desarticuló en el interior del país, donde algunas de las mujeres que estaban allí terminaron manifestando frente a Fiscalía, pidiendo la libertad de quien de algún modo las regenteaba, ¿no? Entonces, qué difícil es el Bueno, tema. exactamente. Porque hay que trabajar mucho sobre bueno, los controles y demás, pero sobre todas las cosas en que estas personas se visualicen como víctimas. Uno de los puntos del informe de Estados Unidos creo que hacía especial hincapié en ese aspecto, ¿no? En cómo erradicar de la posible defensa del victimario esa falta de conciencia de víctima que tenía la menor, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo. Sí, eso ya tenemos legislación que es clarísima en Sí, eso, pero ¿no? la defensa siempre va por ahí. Sí, la defensa siempre va por ahí, pero bueno, la defensa, ahora quienes tienen que aplicar la ley, claramente eso no lo pueden tener en cuenta, no lo deberían tener en cuenta porque ya lo que es claro es que pero pagar sobre por todo sexo es el delito. No, voy sobre Con todo una al tema menor de de la edad. falta de denuncia.
Bueno, No denunciás sí. porque no te Claro, visualizás pero además víctima, no salgo de esa Entonces, situación porque creo que lo que están haciendo es haciendo Es un favor, normal. dándome una Es- oportunidad en exacto. un país al que Están llego. favoreciendo. Esa era la dificultad mayor, a eso Eso iba. está, Mm. no solamente en la naturalización, sino también la coerción, ¿no? Estamos viendo personas que salen de situaciones de mucha pobreza, que dejan hijos de repente en su país y que llegan acá y, bueno, se encuentran a veces sabiendo que vienen al trabajo sexual y otras veces llegan acá, bueno, encontrándose que las circunstancias las llevan a tener que entrar a un prostíbulo y una whiskería, de la mano, entre comillas, de esos tratantes, ¿no? Que las trajeron y que sabían muy bien que este camino iba a terminar en eso. Entonces, la coerción es, tengo una deuda porque esta gente me pagó, hipotequé mi casa, si en algún caso alguna tenía algún bien de familia para hipotecar, mis hijos están esperando el dinero que yo voy a mandar todo el tiempo, y además, ¿cómo hago para contarle a mi familia que estoy en esta situación? O sea, hay un montón de cosas que las encierran en esa situación. Que también me parece que eso es importante aclarar. Ellas naturalizan o de alguna manera sienten de que tienen que estar ahí hasta que paguen esa deuda, hasta que encuentren otra cosa y que puedan mantener a sus hijos. Y también la sociedad un poco no ve esto, como no las ve encadenadas, encerradas en sótanos, casi Que es la ¿no? típica figura que se ve en Las el cine, por eso yo películas. preguntaba, ¿no? Claro, Exacto. como no las ves así, decís, pero ¿cómo? Pero si esta mujer va, viene, fue 2 veces a Dominicana, a su país de vuelta, y sí, capaz que pudo ir 2 veces a ver a su familia, capaz que fue a captar otras mujeres, porque también hay una presión de los tratantes de, bueno, voy a mejorar tus condiciones, no vas a tener que atender 14 horas por día hombres, sino que ahora, bueno, pero anda a traerme otras gurisas, ¿no? Entonces, es un círculo perverso, es un infierno que viven muchas de estas mujeres, ¿no? Y bueno, y que hay poca conciencia y trabajo fuerte para poder desarticular esas redes. ¿Cómo han investigado ustedes el tema de, porque tú ahora te estás refiriendo sobre todo al tema migratorio, de las migrantes, el tema de nuestras adolescentes, que efectivamente pasa lo que dice Victoria, o sea, no se van a sentir víctimas de nada porque tienen aspiraciones, de pronto que se las contempla a una persona, son adolescentes y se sienten de alguna manera como reconfortadas, ¿no? Por el cambio de vida o estilo de vida que les dan. ¿Cómo ese estudio ustedes lo han realizado? ¿Qué está pasando con las gurisas uruguayas? Bueno, las gurisas uruguayas muchas veces vienen de procesos, muchas veces no, la mayoría vienen de procesos también de infiernos previos, ¿no? De situaciones de violencia, de abuso, algunas vienen de historias de hambre de ellas, de sus hermanos, y eso hace que se da una expulsión a nivel familiar. Eso muchas veces hace que ellas se encuentren en estos explotadores, personas que de alguna forma le brindan una protección, de alguna forma le brindan una salida a esa situación de abuso o algo de apoyo para su familia y sus hermanos, y así las van captando y las van metiendo en los circuitos de explotación. Hay algunas gurisas que te dicen, prefiero elegir yo con quién tener relaciones sexuales, te lo manifiestan en otras palabras, que me siga abusando mi padrastro, ¿no? Entonces yo por lo menos ahora elijo y gano. Entonces todo eso hace que no se consideren víctimas y que además no confían en nosotros. ¿Por qué van a confiar en un mundo adulto que no las ayudó cuando tenían 6, 7, 8, 9 años y eran abusadas en su casa, o que no las ayudó cuando su familia se moría de hambre, ¿no? Bueno, ahora Entonces, que mencionas el ¿vos tema de qué la venís? familia, ¿No? Es terrible. ahora que mencionas el tema de la familia y pensando en esto que fue como un bombazo en estos últimos días, que eran las acusaciones contra Biglietti, ¿no? De haber supuestamente violado a una niña de 10 años cuando él tenía 27, y que, insisto, en los relatos de prensa, ¿no? La familia se separa, una parte de la familia cubre el hecho y otra la denuncia. Bueno, es muy verosímil. No la parte de Biglietti, la parte de que la familia cubra el hecho. Ojo, tampoco lo descarto, no sé quién, no conozco a Biglietti más que a través de su obra, y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero el hecho de la familia cubriendo, la traje a colación por eso, no para debatir si le creemos o no a la sobrina, no, no. Pero ese capítulo de la historia de la familia encubriendo, sea verdad o no, este caso, es verdad en tantos otros. Sí, por supuesto. O sea, en un caso de abuso sexual intrafamiliar,
es una bomba, ¿no? Que cae adentro de una familia y que, por ejemplo, pensemos que es el papá y la mamá, muchas veces toman posiciones distintas, ¿no? Hay mamás o familiares que inmediatamente creen y toman las medidas. Hay otras personas que no lo pueden creer y que, bueno, se inventan cualquier clase de estará mintiendo porque le pasa tal cosa o tiene un Y problema. en el extremo está la madre que le dice a la hija, si vos denunciás y papá se va de casa, será tu culpa que la familia se rompa. Exacto. Claro. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. O sea, son reacciones muy difíciles, ¿no? Uno a veces se pone de afuera y dice, ay, ¿cómo no se dio cuenta esta Sí, mujer? Ahora estoy hablando del abuso intrafamiliar, ¿no? ¿Cómo no se dio cuenta esta mujer? Bueno, pudo no haberse dado cuenta, o esto pudo tapar, o lo arreglamos en casa, ¿no? Esto de que los trapos sucios se limpian en casa, hace 50 años, era lo más normal del mundo. O sea, los problemas no se hablan afuera. Andrea, hay de todo, efectivamente, ¿no? En eso creo que hay consenso general. Y en ese todo, seguramente también haya adolescentes con un nivel de maduración mayor, con un nivel de independencia mayor, sin necesariamente un pasado que les haya empujado a tomar una decisión en su vida y dedicarse a la actividad sexual contrapartida, ¿no? Pero son las minorías. ¿A qué voy? A que muchas veces la excepción pretende bañar al todo. Y entonces, ni eso que planteaba Selva, ¿no? ¿Qué pasa con las adolescentes? Bueno, capaz que hay alguna que elige con madurez y decisión y supuesta libertad un camino, pero por algo tenemos el problema que tenemos, porque la gran mayoría en realidad son víctimas, No, sin y dudarlo. yo- ¿Es así? A mí me parece que una cosa muy importante es decir que hasta los 18 años no es posible pensar en elección. Tú no puedes elegir a quién votar, tú no puedes elegir dedicarte al trabajo sexual, tú no puedes elegir otras cosas para las cuales tú todavía no tenés la maduración como no puedes elegir comprar acciones, vender tu casa, o sea, no, Sí, no pero sé, sí hasta puedes los elegir con quién 18 tener años, relaciones no, sexuales. eso por supuesto. Bien, y en lo ese puedes camino elegir estarán desde- las que por ahí también además les viene bárbaro si les dan algo de dinero. Pero no configuran el problema, a eso voy, ¿no? Sí, yo creo que si hay una situación de intercambio económico de los 18 años para abajo, siempre hay un problema. Siempre hay un problema porque estamos hablando de una situación en la que en general es un adulto que le triplica la edad, que se aprovecha de la situación y le paga. De 18 años para arriba es otra discusión, pero por lo menos nos aseguramos de que ahí la persona logró una base, ¿no?, de maduración y de saber dónde está parada y qué implicancias puede tener eso para su vida, para su intimidad, para su sexualidad, para lo que fuere, el intercambiar sexo por dinero, ¿no? Entonces, de 18 años para arriba lo podemos pensar, pero para abajo no. Ahí tenemos que proteger, siempre ahí se va a generar una situación de inequidad y de asimetría. Y máxime, si esto es una red, ¿no? Pero bueno, pensando siempre que medie el dinero, no estamos hablando de relaciones de noviazgo, eso es otra cosa. Dinero O cosas. o cosas. O cosas. Protección, fiestas. Yendo a lo que te preguntaba hace un ratito, ¿no? ¿Por qué, o si comparativamente con otros países, qué pasa con el Uruguay consumidor de esto? Porque de origen pasamos a recibir y a consumir. Es horrible hablar del consumo, pero en realidad tiene que ver con consumir, aunque Sí, suene horrible, ¿no? Atrás de Andrea, mientras hablaba, había un cartel que decía, sin clientes no hay trata. Exacto. Es muy gráfico. ¿Qué pasa? Pero no entiendo, porque venimos supuestamente como sociedad acá evolucionando en algunos temas. Nos hemos ido despertando en algunas cosas. Sin embargo, los datos de la realidad no condicen con eso. Y bueno, no, en realidad el negocio... Hubo mucho discurso políticamente correcto y mucho relato y no lo hemos hecho carne. Y yo creo que no, hay un montón de cosas que no las hemos hecho carne, en el sentido de que esto ocurre en el mercado sexual legal. No es que las de trata, las explotadas están en un lugar y las trabajadoras sexuales autónomas independientes y no sé qué en otro, no. Esto sucede en un mercado sexual que está súper instalado en nuestro país, que tiene muchas cuestiones que son legales, que no hay nada allí turbio, pero sabemos que en ese mismo mercado también hay mujeres que están siendo tratadas, explotadas, hay adolescentes. Entonces, el consumidor va a ese lugar y ahí encuentra lo que quiere. Yo creo que nosotros
tenemos que analizar un poquito qué pasa con el consumo de sexo pago, cómo lo pensamos, qué pasa con la masculinidad, porque los que van a esos lugares son varones, por más de que existan mujeres que pagan por sexo, pero realmente no son las que sostienen el negocio. Esto es un negocio y quien sostiene el negocio es el que paga, y el que paga son varones uruguayos que sostienen esto. Si la persona que está ahí es explotada, es víctima de trata, ellos no lo tienen por qué saber. No, eso es cierto, pero están siendo parte, moviendo el engranaje de un negocio económico que utiliza gente que está siendo tratada, esclavizada, vulnerada. Y bueno. A ver si me permitís, ¿qué tiene qué pasa con el sexo pago? ¿Genera otro tipo de placer, otro tipo de...? No sé si tú no sé, pero digo, a ver, creo que en la historia de la masculinidad uruguaya, desde que arrancaban debutando en un burdel, Bueno, ¿no? O sea, Eso, eso es violencia ¿está sexual. mal que lo Eso es pregunte? violencia está sexual. perfecto. No, está bien. Y esta situación se ha dado desde el origen de los tiempos. Sí. No es algo nuevo. Quizás, como ahora se está estudiando y se está investigando más, se están descubriendo determinados casos que antes existían, pero que no sabíamos de Sí, ellos. pero ¿qué tiene que ver la respuesta con la pregunta? Es que siempre nosotros existió el no te sexo lo- pago y no lo te que te vamos a dar pueda... esa Bueno, no juega. A ver, Pepe, si funciona mejor. Si me vas a cuestionar la respuesta, no te la voy a dar. Tenés razón, es justo. Bueno, a ver, Selva. No, yo quería decir una cosa. A mí me parece que nunca nos hemos dado una discusión en serio sobre el tema del sexo pago, porque el sexo pago siempre implica una desventaja y una asimetría. Es decir, realmente se hace Eso es lo que quiero que por explique, que nos necesidad. lo cuente la cabeza del hombre. Entonces, ¿Es así? para mí, siempre, a pesar de que haya mujeres que lo defienden porque es su mecanismo de vida y porque lo defienden, pero en realidad como sociedad, quiero decir, no nos hemos dado esa discusión. A mí me preocupa otro tema, que también lo quiero poner sobre la mesa, y es, ¿qué pasa con la persona que abusa a otro? ¿Qué pasa realmente? ¿Cómo es la ley nuestra? Cuando yo leo, por ejemplo, penas ridículas de un abusador de una niña y de pronto veo que, no sé, alguien que roba tiene la pena multiplicada por 4. Sí. ¿Cómo puede ser que un abusador de una niña, yo el otro día lo comentaba acá, que deja embarazada a una niña de 12 años y que es obligada a abortar a los 12 años hasta con peligro de poder morir porque es una niña, en realidad su cuerpo es el de una niña, y el tipo de pronto lleva 3 años de prisión o 2 años de prisión y a veces capaz que al año y medio sale? Entonces, ¿cómo es la ley? Yo creo que eso es parte de la misma cultura y creo que el problema de raíz acá y de fondo es difícil sintetizarlo porque si no uno termina dando como ciertos eslogan, ¿no? Pero yo creo que esto es parte de la misma cultura. O sea, el trabajo sexual, el mercado del sexo cumple una función social que tiene que ver con la reproducción de la masculinidad, de la sexualidad masculina, que es una sexualidad que lo que implica es acceder al cuerpo de las mujeres a como de lugar. Y eso se puede dar a través del sexo pago, a través de los abusos sexuales, donde muchas personas dicen yo no le estoy haciendo daño, yo la estoy ayudando, yo le estoy dando un surtido para la familia. Entonces me parece que acá lo que nos tenemos que preguntar es qué pasa con la construcción de la masculinidad, por qué la sexualidad tiene que tener ese lugar en los varones, una sexualidad que puede realmente ser agresiva, que puede llegar a someter a la otra persona. Entonces, cuando tú estás pagando por sexo a una mujer que no tiene que darle de comer a sus hijos y que está ahí porque se siente totalmente en una situación de presión, eso se parece mucho a una violación. Ahí no hay un intercambio, ¿no? Yo te vendo este producto, ¿no? Y yo te compro. Entonces, ahí hay un mundo que hay que analizar. Esto tiene que ver mucho con la doble moral sexual, entonces las mujeres que son para casarse, las mujeres que son para ir a divertirse al prostíbulo, en fin, hay mucha tela para cortar en este tema. Sí. Y las penas son lo mismo, o sea, nos importa más como sociedad un gurí que supuestamente suministra drogas, como yo fui a visitar a la cárcel hace 2 días, un gurí, ¿no? Que tiene 25 años, que tiene 5 años para cumplir una pena de prisión por suministro de drogas. Nos importa más eso, que además no suministraba, no es un narcotraficante, compraba para él y compartía con sus amigos, que un señor que abusa sexualmente de su hijastra y está con prisión domiciliaria. Entonces,
Esas son las cosas que ¿qué está hacen un ruido que no pasando? se pueden entender. Bueno, ¿quién hace las leyes en este de país? todas Los varones. maneras- Entonces hay un tema de machismo que no queremos ver, que cada vez que lo traemos aparecen las críticas, las discusiones, pero es así. Vivimos en una sociedad fuertemente machista, fuertemente patriarcal, que prioriza la propiedad, porque a los que violan no son a los hombres, a los que abusan no son a los hombres, a los que explotan sexualmente no son a los hombres, son a las mujeres. Y quienes hacen las leyes son los varones. Entonces, esto estoy esquematizando, ¿verdad? Porque obviamente estamos en una sociedad que hemos avanzado, pero que todavía ponemos la propiedad por encima de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y de los derechos sexuales y la autonomía de las mujeres. Bien, quedan 2 minutos. No, de todas maneras me gustaría volver un poco al principio, ¿no? Porque tal vez los temas que terminamos debatiendo todos tienen una raíz común, comparto, pero el tema de la trata me parece que es un tema distinto al tema de la prostitución o del trabajo sexual. Hay una Sí. persona mayor de edad que tiene determinada voluntad y determinadas condiciones, ¿no? Me parece que mezclar todo a veces no hace bien porque terminamos generando la sensación de que, bueno, en definitiva en ese lugar todo es lo mismo y no es lo mismo cuando hay una persona que no está ejerciendo un mínimo de poder de decidir que cuando sí lo puede hacer. Más Sí, allá de bueno, que... pero es que una más cosa allá es de- el trabajo sexual y otra cosa es la trata. Por ¿no? eso, pero Obviamente. cuando tú decís, en el medio de preguntás, la bueno, ¿qué prostitución? sentimos cuando pagamos por sexo? Y debatimos todo eso, que bien interesante y que podríamos llegarlo a debatir. Porque en el fondo creo que atraviesa muy desde abajo, ¿no? Estos Claro, temas. pero por eso digo, tal vez lo mínimo Hay que gente podemos que puede hacer... sostener hoy en día que más que el poder que lo tienen los hombres, el poder lo tiene la mujer porque hasta las guerras y los imperios que se han destruido por una mujer, ¿quién tiene Claro, el poder? pero es que ¿no? cuando hablamos de trata nadie está hablando de que el poder lo tiene el hombre o la mujer. Cuando hablamos de trata sexual tal vez sí, pero cuando hablamos, por ejemplo, de otro tipo de trata, no estamos No. hablando de Sí, la mujeres o laboral, hombres. por ejemplo. Por ejemplo, la Claro. laboral, creo que cuando tú hablas de colombianos, cubanos y demás, las víctimas son varones. los hombres Sí. y Bien. perfectamente la victimaria podría ser una mujer. Entonces, Sí. a eso me refiero, ¿no? El tema de la trata me parece que lo que primero podemos pasar el cernidor y decir, hay muchos debates que nos debemos, pero el de la trata es cuando hablamos de personas, mujeres y hombres, que están siendo mercantilizados. Así. Mira, tan es así que el título de la investigación, de hecho, es Dueños de personas, personas con dueños. Vamos a repasar, yo ya me anoté para estar el 5 de agosto a través de Facebook Live, por Zoom, dónde puede ir la gente o remitirse para poder ya guardarse un lugar allí. ¿Y en qué horario va a ser? Página web del Paso o el Facebook del Paso, ahí está toda la información. Perfecto. Los tenemos puestos en gráfico. Ahí está, mira. @ONG El Paso. Miércoles 5, 10 de la mañana. Ahí está. Andrea, muchísimas gracias. Supongo que después de hecha la presentación, con más insumos, bueno, podremos volver a invitarte y seguramente hacer por capítulos la cosa, ¿no? Porque si no se nos hace inabarcable porque es un tema muy grande y muy amplio. Tenemos un equipo grande de gente que investigó, así que podemos rotar y Perfecto. otros compañeros pueden estar presentes. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Pausa y ya venimos. Porque aprendas a vivir